Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de marcas, nombres, emprendedurismo y también de temas que tienen que ver con la vida misma. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Gracias por vernos, por escucharnos y sobre todo por estar al pendiente del contenido, estar al pendiente de las reflexiones que hacemos, de las clases que damos, de los videos que subimos, de todo lo que está ahí afuera. Antes de comenzar, quisiera recomendar a mis amigos de Café Relato, el primer patrocinador de este podcast. Los pueden seguir en Instagram, los pueden seguir en Facebook como Café Relato y también el segundo patrocinador de este podcast, A Método Café con Cariño. Los pueden seguir en Instagram como A Método MX, en Facebook también. Y si están en Mérida pueden visitar el café. Vayan a checar como todo lo que se está haciendo. Está bastante interesante y por supuesto que son patrocinador oficial de este podcast. Pero bueno, el día de hoy quiero platicar de un tema bastante interesante. Y para platicar de ese tema, quiero contarles una pequeña historia. Este podcast empieza ya hace bastante tiempo, cuando empieza el tema de la pandemia. Y cuando empieza el tema de la pandemia, se cancelan. Justo antes de la pandemia teníamos ya nosotros agendado talleres, cursos, pláticas en diferentes ciudades del país. Ya he contado esto. Pudimos ir a Guadalajara, dimos el primer taller, el que inauguraba como nuestra época, como parte de estos talleres que ya habían o ya estaban muchos, incluso 100% vendidos en otras ciudades, y algunos estaban a la mitad y algunos ni siquiera se lograron lanzar, ¿no? Pero bueno, el chiste es que se cancelan o se posponen, porque hasta ese momento no sabíamos qué onda. Y cuando empezamos a ver que esto se está alargando cada vez más, se terminan por pasar a un formato online, ¿no? Y se empieza a dar este curso online. Pero otra de las cosas que suceden también es que, digamos que ya estaba programado esos viajes, ese tiempo fuera de la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso le sumamos que, tampoco se podía salir, o sea, se cancelan esos viajes y tampoco se podía salir. Y entonces el podcast empieza un poco para platicar de lo que se estaba viviendo, de lo que estábamos haciendo y también estas reflexiones que teníamos o estas pláticas que de repente tenía con personas, pero que hoy yo no podía tenerlas porque no nos podíamos ver, ¿no? Y el primer episodio del podcast se llama justamente Inicios Bonitos. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo o a escucharlo. Y les voy a decir por qué. Porque al final del día, ese episodio habla de cómo inicias las cosas sin importar que no tengas todo lo que necesitas, que habla de cómo es mejor iniciar algo aunque no esté al 100, aunque no esté ni siquiera como te gustaría, e ir avanzando poco a poco conforme lo vas haciendo para, uno, descubrir si realmente es algo que te gusta y dos, darte cuenta de qué es lo que necesitas mejorar realmente. Y entonces notar una mejora constante con cada episodio, con cada semana, la idea, y en ese episodio se los digo, si vienen de otro episodio, ¿no? Ya en el futuro, espero que cuando regresen a este y lo comparen, el episodio 1, vean un crecimiento en cuanto a calidad de todo, de la producción, del contenido, del formato, que vean ese crecimiento, ¿no? Yo voy a trabajar, y esa fue mi promesa, en que ese podcast o que ese contenido en ese momento, sin saber si alguien me iba a escuchar porque estaba grabando por primera vez, el estar mejorando, ¿no? Y creo que con el tiempo, si hoy veo eso y veo cómo estamos hoy, sí, definitivamente hay una mejora. Incluso en mí, ¿no? En ese momento tal vez no hablaba tan de corrido o tenía otros temas. En la primera vez que estaba hablando
ante una cámara de esa manera. Era complicado y creo que conforme ha ido pasando el tiempo, pues se ha ido mejorando en esa etapa. Pero justamente esta historia tiene que ver con el tema del día de hoy. Que el tema del día de hoy es la mejora constante. Pero desde una perspectiva contraria totalmente. Porque en ese episodio hablaba de empieza como puedas y mejora. Y esto está bien, es correcto. Sigo creyendo en eso. Sin embargo, con el tiempo creo que me gustaría hacer un paréntesis en ese tema. Y justo por eso quería grabar este episodio. La mejora constante es importante, sí, el poder ver tu avance y el poder ir con cada vez que hagas las cosas notando cómo se te va haciendo más fácil o lo vas haciendo más rápido o vas mejorando, es importante. Pero no es más importante que el cómo te sientes haciendo las cosas. La mejora constante es un arma muy peligrosa. ¿Por qué? Porque te ayuda a crecer, porque te ayuda a medir, porque te ayuda a mejorar, obviamente, sí, pero también involucra una presión gigantesca en ti. Empieza a generar una ansiedad, empieza a generar un estrés muy complejo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo empiezas a tratar de mejorar y mejorar y mejorar y medir y checar y ver y cuántas views tuvo más y cuántas reproducciones y cómo está la calidad y cómo estuvo mejor esto y cómo estuvo. Y entonces estás en un constante estrés por estar mejorando todo el tiempo y que cada una de las cosas que hagas, la siguiente tiene que ser mejor y la siguiente tiene que ser mejor y la siguiente tiene que ser mejor y nunca te detienes. Porque, como siempre les he dicho, todo puede quedar mejor siempre. Entonces, nosotros decidimos hasta dónde dejarlo, porque de todas formas nunca va a estar terminado, nunca va a estar perfecto porque siempre puede mejorar. Y es justamente eso, cuando haces un proyecto por mucho tiempo, lo que sucede es que te pones esta presión de mejorar cada vez. Y al principio es más sencillo porque del episodio 1 al episodio 2, hablando de este podcast, hubo una mejora gigantesca, simplemente tanto en lo que se ve el resultado final como en todo lo que se hizo detrás de ese resultado. ¿Por qué? Porque pues hacerlo una vez, la primera vez que lo haces es complejo, la segunda vez mejoras en un porcentaje gigantesco porque ya lo hiciste. Y entonces esas primeras veces las mejoras son muy grandes, pero conforme vas avanzando, las mejoras se van haciendo cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas, hasta que llegas a un punto de estancamiento en el cual ya casi no se perciben esas mejoras. O sea, esas mejoras ya no son tan grandes o tan importantes. Simplemente porque, pues, ¿qué tanto puedes mejorar de una semana a otra cuando ya lo has hecho 80 veces? Pues ya no es tan significativo. Pero la presión que tienes de mejorar sigue siendo la misma. Solo que al principio se notaba gigante el cambio y ahora pues prácticamente no se nota. Y entonces empieza ese estrés de ¿por qué no está saliendo bien? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué otra cosa tengo que cambiar? Y no está mejorando y no está funcionando y no lo estoy haciendo bien. Y empiezas a sufrir y sufrir y sufrir el proceso. Cosa que antes disfrutabas, cosa que antes probablemente empezaste porque te gustaba, porque te hacía sentir bien, porque te emocionaba. Hoy se vuelve ese mismo proceso una tortura. Y es ahí donde me gustaría hacer ese paréntesis. La mejora constante es importante, sí, pero no más importante que el cómo te sientes haciendo las cosas. Es importante voltear a ver el proceso y disfrutarlo. Dejar de solamente medirlo. Y se los digo yo que soy una persona que le gusta documentar y medir todo el tiempo. Pero si no te detienes un momento a pensar lo que estás haciendo y al darte cuenta de si realmente lo estás disfrutando o no, te gana el rush constante de crecimiento y cuando te das cuenta ya odias lo que haces, tal vez ya no estás teniendo los resultados que quieres, no estás llegando al punto que necesitas llegar. Porque las historias de éxito son muy bonitas, pero son muy pocas. Y por eso las recordamos, por eso las tenemos ahí. Porque son muy poquitas las historias de éxito. Y esas historias de éxito están llenas de historias donde las cosas no salieron bien, donde las cosas no mejoraron, donde las cosas se estancaron. Y eso obviamente no lo vemos, no lo recordamos. Únicamente tenemos las nuestras.
Y entonces vivimos en ese estrés constante de no estoy haciendo mejor las cosas. Ya pasó 1 año y no he mejorado, ya pasaron 5 años, ya salí de la carrera hace 6 y sigo estancado en el mismo lugar, ya llevo 3 años en este trabajo y no mejora, y entonces estamos constantemente preocupados por ese tema, que al final del día no debería ser lo más importante, sino el cómo estamos disfrutando lo que hacemos, y los resultados está bien. Es una métrica, la cantidad de personas que ven, escuchan, le dan like, comparten un contenido, es una métrica al final del día de vanidad. ¿Por qué? Porque nos ayudan a sentirnos bien. O sea, obviamente si este podcast lo escuchan 10 personas o lo escuchan 200 personas, pues me voy a sentir mejor si lo escucharon 200 personas, porque en mi mente quiere decir que les gustó más, ¿no? Que no necesariamente fue así, pero por lo menos eso es lo que pienso. Y es esa métrica que me hace decir, bueno, tengo ganas de seguir haciéndolo. Pero si lo escuchan 10, 12 personas, es como, pues, vale la pena seguir haciéndolo por esas 12 personas. Y la realidad es que sí, porque no es un contenido para esas 12 personas. Es un contenido que a mí me hace feliz. Y si lo escucha 1, 2, 10 o 200, es lo mismo. Debería de dar exactamente igual, porque lo estoy haciendo porque yo lo disfruto. Y ese es el punto clave. El problema está en el que no estoy disfrutando lo que estoy haciendo porque ya solo me hace estresarme y sufrir. Y además no estoy teniendo el resultado que quiero. Entonces, por ningún lado me siento bien. Por ningún lado. Y esto es como, ok, ya tengo 200 personas que me ven. Ah, perfecto. Pero ahora quiero 300. Oye, el siguiente mes lo vieron 198. Pero la vez pasada fueron 200. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no estamos yendo bien? ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué no estamos logrando esos números verdes? No importa qué número sea, siempre puede ser mejor. Entonces, al final del día, ese es el problema real. Que no tenemos un punto al cual queremos llegar, sino solamente seguir avanzando, seguir creciendo sin detenernos. Y el problema es ese. Tenemos que voltear a ver nuestro proceso. Tenemos que voltear a ver lo que estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo y cuáles son las cosas que disfrutamos y cuáles son las cosas que no. Por supuesto que en todo va a haber cosas que nos gusten y va a haber cosas que no nos gusten, porque así funciona. Eso sería muy complicado, muy complejo, muy difícil que todo lo que hagamos nos guste. Simplemente porque va a haber momentos en los cuales tenemos que hacer cosas que tal vez incluso hasta nos gusten, pero no nos guste hacerlo en el momento en el que lo tenemos que hacer. Y entonces viene como esa parte negativa, entre comillas, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que esas cosas que no nos gusta hacer, las hacemos para que podamos disfrutar más las cosas que sí nos gustan, todo se vuelve un poco más tranquilo. Y en lugar de tener un estrés constante por mejorar, empezamos a tener una satisfacción por lograr, por terminar, por seguir. Y ya. Nos sentimos bien por seguir haciéndolo, porque nos gusta, porque lo disfrutamos. Y si no lo logramos hacer una semana o un mes o el día que tengamos, o un día, pues nos sentimos mal, no tanto porque fallamos, sino porque no pudimos hacer eso que nos gustaba, ¿no? Es como, pues me gusta comerme un chocolate, pero hoy no puedo porque pues me comí ya muchos. Entonces, pues nos sentimos mal por no podernos comer ese chocolate. Pero no es un estrés, no es un sufrimiento. Simplemente pues me gustaría poder hacerlo. Si nos quitamos esa venda de los ojos que a veces nos ponemos, o ese letrero de mejora constante o continua, y la ponemos a un lado por un momento para voltear a ver el proceso que llevamos, ten por seguro que te vas a sentir mucho más feliz y que ese resultado eventualmente se dará. Porque si disfrutas lo que haces, eventualmente te va a ir bien. Estoy convencido de eso. Sin embargo, te vas a dar cuenta que no va a importar, que va a ser lo de menos, que va a ser esa métrica de vanidad, que está bien, que está padre. Es un agregado, es un extra.
porque lo que realmente disfrutas es hacerlo. Y si no le va bien a eso que estás haciendo, no importa, porque disfrutaste el hacerlo. Esa es tu recompensa. En el momento en el que terminas esa pieza de contenido, ese proyecto, ese día de trabajo, ahí ya terminó lo bueno, lo malo y lo que disfrutaste. Ahí se acabó. Mañana es otro día. Cuando estás en ese rush constante de mejora, terminas y empieza un estrés y empieza una ansiedad y empieza pero le irá bien y no le, o sea, cómo estará y funcionará, no funcionará, y abres la cortina de tu negocio y vendrá gente, no vendrá gente, y empiezas a estresarte. Por supuesto que va a haber momentos de estrés que no vas a poder evitar, claro, ¿no? Eso es lógico. A veces no se puede evitar para nada. Sin embargo, tratar de que sean más los momentos que disfrutes en comparación con los momentos que no te hacen feliz sería el punto clave. Y es en donde nos tendríamos que enfocar. Pero, ¿qué piensas? Recuerda que este podcast es una plática en el que yo hablo primero y después me encantaría poder escuchar o leer tu opinión o tus comentarios. La sección de comentarios en YouTube está abierta. La sección de mensajes en Instagram, Secret Name MX, Carlos R. Cornejo, está ahí, está disponible. Y me encantaría poder escuchar todo lo que tienes que decir al respecto. Muchas gracias por los comentarios del episodio anterior. Me dio mucho gusto poder leerlos, ¿no? Poder contestarles, poder tener esta plática constante con todos ustedes. Y también el seguir haciendo este podcast es difícil a veces. Y justo la semana pasada salió un poco tarde. Esta semana también va a salir un poco tarde. Pero pues al final del día el seguir haciéndolo y el disfrutar el proceso y el lograr cumplir como esa meta de darme un espacio para poder seguir grabando este episodio es bonito, ¿no? Y además, si a eso le sumas que muchas personas se acercan, me dicen, me platican, descubren el podcast, empiezan a escuchar otros episodios, pues también se vuelve algo interesante, algo bonito, algo agradable. También creo que en algunos episodios lo he dicho, pero me gustaría en este episodio justamente comentarlo. Si tienen algún tema o algo del que les gustaría platicar, lo pueden también escribir, lo pueden poner sobre la mesa y me gustaría explorar estos temas que tal vez... Yo tengo en mi celular literal una lista de temas que voy seleccionando conforme lo que va pasando en la semana. Y a veces estoy en el mood de hablar de un tema o de otro. Pero me gustaría también abrir este episodio o los siguientes episodios con estos temas. Y también hay algo que les quiero platicar, aprovechando este espacio. Durante bastante tiempo he podido estar trabajando en un proyecto y justo como les decía, este podcast empieza porque se bloquean las fechas, los viajes, el mundo en general. Y dentro de todo ese aprendizaje de varios meses, incluso un par de años, el tema cada vez se ha hecho más intenso referente a la colaboración. Seguramente si estás escuchando este podcast conoces la frase no compites, haz compites, ¿no? Y todo lo que ha sucedido alrededor de ello. Bueno, pues después de varios meses de planeación, después de varios intentos, hoy ya es un hecho que la conferencia de No Compites, Haz Compites presencial va a empezar con una gira en diferentes ciudades. La primera ciudad, definitivamente, como se imaginarán, será en Mérida, Yucatán, donde están las oficinas de Secret Name. Ahí será como la conferencia inaugural de esta época. En Instagram estará publicado el póster de la primera fecha, así que si tú estás en Mérida, te invito a que puedas ir
a que puedas darte un espacio, un momento para poder escuchar sobre esta filosofía, para poder compartir un poco y para que hagamos que este tema de la colaboración llegue cada vez más lejos y que lo conozcan cada vez más personas. Entonces en Instagram va a estar la información, muy seguramente. Si no, cuando sale este podcast, en días posteriores, ya estará publicada la información, la fecha, la dirección, todo. Y si tú estás en alguna ciudad fuera de Mérida, pues espera próximamente el anuncio de las fechas, o incluso si tú estás en alguna ciudad y quieres que esa conferencia llegue, mándanos un mensaje y vemos si no tenemos esa fecha todavía, esa ciudad, podemos ver la posibilidad de anexarla a esa gira. Pero bueno, la sección de comentarios está abierta, de mensajes está abierta, y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.